Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy es 23 de noviembre y hoy es el día en el que hace 801 años nació el rey Alfonso X el Sabio. Hoy es el día de San Clemente y para hablar sobre ello tenemos hoy con nosotros a un gran amigo de esta casa, al profesor don Carlos Vizuete. Carlos, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Celia. Me agrada mucho volver a este plato. Bueno, vamos a hablar de algo que, vamos, para ti es algo muy habitual y que lo tienes, vamos, controladísimo, que es sobre San Clemente, ¿no? Sí. Controlo más a San Clemente que a Alfonso X, porque llevo, no sé, 30 años trabajando sobre San Clemente. Bueno, hace unos días finalizaba un ciclo de conferencias sobre el otoño del Rey Sabio y tú eras uno de los ponentes que hablabas además sobre esa relación de Alfonso X el Sabio y la Orden del Císter, ¿no? Sí, el título que le pusimos a la conferencia era Alfonso X, San Clemente y la Orden del Císter. Y la conferencia tuvo lugar en la iglesia de San Clemente, o sea, en la iglesia del monasterio de San Clemente. Y para mí, pues eso fue un gran honor, como se suele decir, que el ayuntamiento, la Secretaría de la Conmemoración del centenario del rey, me pidieran que diera esa conferencia para hablar de la relación del rey sabio y el monasterio, que fue, vamos, se puede rastrear a través de la documentación de los privilegios reales y otra documentación real que se conserva o que se conservó en el monasterio de San Clemente, porque otra hoy está fuera del monasterio, pero se va viendo esa estrecha relación del rey con el monasterio toledano. ¿Cuál fue esa conexión? ¿Cuál es? Vamos a ver, el día 23 de noviembre nace el rey. El día 23 de noviembre su padre conquista Sevilla. Y entonces entre los dos, diríamos así, hay una estrecha devoción a la figura del Santo Papa, San Clemente, de tal manera que, según cuentan las crónicas, aunque la realidad es un poco difícil de precisar, diríamos así, al Fernando III, el mismo día que hace la entrada en Sevilla, el día de San Clemente, determina la fundación de un monasterio del Císter en Sevilla bajo la advocación de San Clemente. El que había en Toledo tenía la advocación de San Clemente con anterioridad al reinado de Fernando III el Santo y, por supuesto, del nacimiento de Alfonso X. Alfonso X fundará otro monasterio de la Orden del Císter dedicado a San Clemente en Córdoba. Por lo tanto, hay tres monasterios cistercienses al sur uno en el Tajo y los otros dos al sur del Tajo, en Córdoba y en Sevilla, bajo la advocación de San Clemente. Y en los tres, en dos interviene en la fundación, porque el de Sevilla, el deseo es de Fernando III y la ejecución es de Alfonso X. En los tres con los tres hay una estrecha relación de Alfonso X el Sabio, protegiendo al toledano y favoreciendo como fundador a los otros dos monasterios andaluces. Hay, por lo tanto, lo dice además en la documentación, en los escritos y en las cartas reales que él otorga al monasterio de San Clemente, siempre dice: porque yo nací el día de San Clemente, por la devoción que le tengo al santo, la protección que voy a hacer, etc. O sea, que es un motivo, diríamos así, de devoción a su santo, al santo del día de su nacimiento, que llevan el monasterio de Toledo y los otros monasterios cistercienses de Sevilla y de Córdoba. Este monasterio es uno de los más antiguos de Toledo. Bueno, vamos a ver. Aquí las cosas son porque las fechas de las fundaciones de los monasterios, si vamos a las crónicas, a veces están
se suelen adelantar un poquito, podríamos decir, para dotarles de cierta antigüedad y prestigio. El acto de la fundación del monasterio es un proceso, desde que se toma la decisión, como en el caso de Fernando III, de fundar el monasterio, hasta que acaba, diríamos así, abriéndose o entrando las monjas o los monjes a vivir en él. Puede darse un proceso más o menos largo en el tiempo. Habrá documentación de dotación, en algunos casos las historias toman como fecha cuando se hace la dotación de bienes para el monasterio, en otro la entrada de la primera comunidad, en otro la bula, si existe una bula de confirmación por parte del Papa de la erección. Entonces, a veces es difícil decir, este monasterio se funda en esta época. Antes de la Reconquista, en Toledo, evidentemente, no había quedado ni rastro de la vida religiosa. En el momento en que se produce la Reconquista, diríamos, va a darse los pasos con la restauración de la diócesis y la llegada de don Bernardo, que es abad del monasterio de Sahagún, que lo trae Alfonso VI. Se iniciarían los primeros pasos, yo no sé si decir así, de la vida religiosa restaurada en la ciudad. Es probable que los primeros fueran monjes de la misma abadía de la que venía el primer arzobispo. Don Juan Francisco Rivera hablaba de un monasterio que se había establecido en San Servando, en las proximidades del castillo. Lo que ocurre es que de aquel monasterio, podemos decir benedictino, no quedó ningún rastro. Los primeros monasterios femeninos que todavía además subsisten son los dos vinculados a la orden del Císter, aunque no se establecieron en principio bajo la regla del Císter. Son el de San Clemente y el de Santo Domingo el Antiguo. El de San Clemente, yo los documentos más antiguos, había crónicas que decían que había sido fundado en la época de Alfonso VI y tal. Yo creo que no, que la fundación del monasterio de San Clemente debe de ser en el reinado de Alfonso VII, de doña Urraca y de Alfonso VII. Quizás por eso lleve desde siempre tradicionalmente el título de imperial, porque Alfonso VII se tituló emperador. Y los documentos más antiguos, con una donación de una viña al monasterio, por lo tanto el monasterio ya existía, son de 1117. Luego podemos pensar que en torno o un poco antes a 1117 existía el monasterio de San Clemente. El monasterio de Santo Domingo el Antiguo, como yo no te puedo decir, no lo he estudiado, algunos hablan de que es más antiguo, Santo Domingo de Silos se llama, para diferenciarlo del otro Domingo, que es Domingo de Guzmán. Pero estaría también existiendo a mediados del siglo XII. El monasterio de San Clemente, en los primeros tiempos de su existencia, estaba extramuros de la ciudad. Y en torno al año 1175 o 1170 se traslada al interior de la ciudad y cambia la regla, diríamos así, dejarían, la regla exactamente no, porque la regla es la regla de San Benito, pero pasarían a ser un monasterio cisterciense. De esto se conservan la autorización del arzobispo y del pontífice en una bula. Y por lo tanto, como monasterio cisterciense, viene y ya asentado en el solar que hoy ocupa, entonces un poco más pequeño, el monasterio se encuentra inamovible, podríamos decir,
desde el año 1175 en el interior de la ciudad. De los otros monasterios, salvo el monasterio de Santo Domingo el Antiguo, no hay ninguno que hoy subsistan que tengan una antigüedad tan grande, diríamos así, porque el de Santa Clara es unos años posteriores y Santa Clara, desgraciadamente, dejó de existir como monasterio habitado hace unos años. Es verdad que puede ser uno de los más antiguos, ahí uno bailando un poquito, pero también es uno de los más queridos por los toledanos, también con una tradición de tanto monasterio, tanta clausura en esta ciudad. Hombre, el monasterio de San Clemente ha tenido una vinculación con a lo largo de la historia, ¿no? Con las familias de lo que eran las familias tradicionales toledanas, porque tuvo una estrecha relación con la, no sé si llamar minoría, pero con la comunidad mozárabe. Entonces, entre los documentos que se conservaron en el archivo y que las monjas vendieron a principios del siglo XX, les hicieron una oferta desde el Archivo Histórico Nacional y ellas, con autorización del señor cardenal arzobispo, vendieron los documentos que se conservan hoy en el Archivo Histórico Nacional. Los publicó González Palencia en su estudio sobre los mozárabes toledanos. Entonces había una gran cantidad de pergaminos de mozárabes que se conservaban en el monasterio porque o eran cartas de dote o de donación de estas familias que tenían relación con el monasterio, o incluso sus hijas formaban parte de la comunidad monástica de San Clemente. Eso lo que le hizo fue, creo yo, establecer unas relaciones muy estrechas entre la ciudad o la sociedad de la ciudad en los siglos medievales con el monasterio. Luego, lógicamente, cuando la oferta, vamos a llamarlo así, de monasterios crece a lo largo de la historia, pues entonces habrá quizás otros monasterios, por ejemplo el monasterio de Santo Domingo el Real, por la vinculación y las relaciones que tienen con la familia de los Trastámara, o incluso algunos otros monasterios que se vieron favorecidos por los reyes católicos o por donaciones o por cisneros, ¿no? Que hicieron que tuvieran también una importancia grande, cada uno en su momento, en el desarrollo de la historia de la ciudad. Pero sí, es un monasterio, como dirían las crónicas antiguas, rico y poblado. O sea, había muchas monjas, no tantas, creo yo, como tradicionalmente se suele decir, y sí tenía un conjunto enorme de bienes que le dieron la posibilidad, pues eso, de hacer obras arquitectónicas, algunas de las cuales hoy vemos, y algunas de las otras que se han perdido porque destruyeron para hacer cosas nuevas, ¿no? El claustro renacentista, por ejemplo. Y fueron además el único monasterio femenino que tenía en la diócesis o en la archidiócesis un señorío jurisdiccional, la abadesa y el monasterio, o sea, la comunidad junto con la abadesa, eran señoras de Azután. Azután está al lado del Tajo, al sur, junto a Puente del Arzobispo. Y esa es una concesión que le había hecho el rey a las monjas, y Alfonso X les da el privilegio para que lo pueblen. O sea, ellas tenían allí una finca, diríamos así, un coto redondo, y Alfonso X les da una carta, un privilegio rodado, que se conserva al original en la Real Academia de la Historia,
concediéndoles 100 vasallos pobladores en Azután. O sea, las monjas podían, y luego la abadesa hizo una carta a Puebla, o sea, concedió una carta para que 100 vasallos llegaran y se asentaran en Azután, siendo vasallos de la abadesa. El señorío de Azután dura hasta las Cortes de Cádiz, que acaba con la desaparición de los señoríos. Y las monjas administraron durante la Edad Media personalmente, para los que dicen que la mujer ha estado oprimida en el mundo medieval, directamente ellas administraban el señorío de Azután. Señorío que además les proporcionó una saneadísima renta, porque las monjas, la abadesa negocia con el concejo de Ávila. El concejo de Ávila llegaba hasta las orillas del Tajo y negoció con el concejo la construcción de un puente. El puente estaba, porque hoy está lo que queda del puente debajo de las aguas del pantano de Azután, entre Alcolea y Azután. Era un puente que ellas construyen de madera y al lado una barca que servía para atravesar el río. Entonces los de Talavera, como ellos tenían un puente de piedra aguas arriba, lógicamente perdían los derechos de paso del puente, porque para pasar por el puente había que pagar, como por las autopistas, iba a decir por las autovías. Y entonces los ganados trashumantes que bajaban a la Jara tenían que cruzar el río por un puente. Si cruzaban por Talavera, si se les abre otro más cerca, allá en Azután, el puente que se llamó de Pinos, pues entonces perdían dinero y destruyeron el puente. Las monjas, encabezadas por la abadesa, recurrieron al monarca, que condenó al concejo de Talavera a reconstruir el puente y a pagar el daño doblado. Bueno, cuando a finales del siglo XIV el arzobispo Tenorio construye, tiene la idea primero y luego la lleva a la práctica, un puente de piedra aguas abajo de Azután, muy pocos kilómetros abajo, que es el puente del arzobispo. Las monjas volvieron a reclamar porque perdían ellas los ingresos del paso de los ganados. Y volvieron a ganar el pleito, de tal manera que las 3.000 primeras cabezas de ganado que pasaran por el puente de Azután, los derechos pertenecían a las monjas de San Clemente. Porque ahí el arzobispo luego, con eso, fundó un hospital de peregrinos dirigido a Guadalupe, de los que iban por el camino a Guadalupe, y estableció una colegiata que lleva el nombre de Santa Catalina en Azután, con las rentas saneadas también de los pasos del ganado por el puente de piedra. Por lo tanto, las monjas no se arredraron. Eran guerreras, desde luego. Sí, ¿no? Y defendieron sus derechos, derechos que, como digo, derivaban primero de la concesión de aquella finca, que había sido de un probablemente mozárabe llamado Miguel Mídiz, y de la carta del privilegio para poder hacer una fundación de vasallos, o sea, una villa, que la hace, que les da Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, las monjas tuvieron durante muchísimo tiempo ese control sobre ese territorio, pero no solo allí, sino en otros lugares de la Sagra y la zona cercana a Polán. Ahí tenían una dehesa también muy grande. En fin, tenían una enorme cantidad de tierras que luego además complementaron, porque la cosa se fue, diríamos, solventando en los años siguientes, en los años bajo medievales, con rentas procedentes de bienes inmuebles. Vamos a ver, no territoriales, sino de casas, mesones, el mesón del lino, ahí tenían también una participación que les concedió Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, el rey, por su mucho amor que tenía al santo y al monasterio,
no se voy a decir que las hizo ricas, pero por lo menos les puso en condición de ser un monasterio rico, lo que permitió luego ser un monasterio poblado. Rico y poblado, que ahora no es ni rico ni poblado. No, ahora no es ni rico ni poblado. Las monjas, todo esto lo perdieron con la desamortización. Ya habían perdido algunas cosas con la mala administración, no de ellas. En la Edad Moderna tuvieron que poner un administrador, claro, como no podían salir, después de Trento se les obliga a la clausura papal, y uno de estos administradores lo hizo en su propio beneficio, las sumió en la ruina y hubo que hacer una serie de ajustes económicos para tratar de salvar la vida del monasterio. Esto tiene una repercusión probablemente en la reducción del número de monjas, porque claro, hay que ajustar, diríamos así, los gastos a los ingresos. Entonces, si no se puede mantener más que cierto número de monjas, no podemos admitir monjas novicias, ¿no? Y eso se manifiesta a finales del XVI y a lo largo del siglo XVII. Luego ya en el siglo XVIII el número de las monjas es reducido. Bueno, aunque cuando hablamos de las monjas, yo escribí un artículo en el que hablaba de que allí había, y decía que había un universo femenino, o sea, teníamos monjas de distinto tipo, pero había también criadas y había también niñas que se educaban y había también, en fin, era una multitud de mujeres viviendo en el interior de la clausura. Y aunque las monjas del coro, o sea, las del velo negro, fueran pocas, 25 o 30, luego había algunas otras monjas de velo blanco, que en algunos casos, por la documentación, a veces a uno le asalta la duda si eran monjas o sirvientas, pero bueno, tenían la condición, diríamos, canónica de monjas, ¿no? Porque religiosas, que es como lo llaman, han hecho profesión, pero no son monjas de coro y se dedican a los oficios mecánicos que se decía antes en el interior del monasterio. Aparte de esto había sirvientas y en la Edad Media hubo esclavos, ¿no? Había sirvientas contratadas pues, para probablemente algunas funciones mucho más pesadas, ¿no? Pues, el lavado de la ropa, en algunos casos a veces se contrataban, porque dice la documentación, para la que hizo las morcillas, o sea, ha habido una matanza y han hecho morcillas y entonces contrataron a unas mujeres para hacer morcillas. Y estas vivían en el interior del monasterio y aparte había niñas. Las hijas del cardenal infante de Luis de Borbón estuvieron siendo educadas en el interior del monasterio en la época del cardenal Lorenzana. Recibieron una educación por parte de las monjas hasta que salieron para casarse. Y todo esto configura, diríamos así, un universo complejo de mujeres viviendo en el interior del monasterio, que claro, hay que sostener económicamente y esto es costoso, ¿no? Después de la pérdida de los bienes por parte realizada durante la desamortización, las monjas quedan en una situación de precariedad porque lo que les dan son papel. Vamos a ver, me quedo con esto y a cambio le voy a dar deuda, papel de deuda del Estado, ¿no? Y por lo tanto las monjas del siglo XIX, las del siglo XX y las del siglo XXI se ven en la necesidad de trabajar. Yo que las conozco hace mucho tiempo, pues he ido viendo que hacían diversas cosas antes y ahora hacen otras. Hubo una época en que las monjas de San Clemente tenían una lavandería industrial. Y lavaban ropa de hoteles y de restaurantes. También las vi, mientras yo estaba en el archivo, haciendo labores de aguja. Entonces hacían tocados y tal, que luego se vendían en tiendas de Madrid. Y luego, cuando ya fueron siendo mayores y esas labores como lo de la lavandería les costaba más trabajo,
pusieron en marcha el obrador de Mazapán, que es de lo que viven hoy. Ujú. O sea, las monjas estas, aunque fueron ricas, la riqueza y los bienes que le dio Alfonso X, eso ha desaparecido. Ujú. Entonces la comunidad hoy vive de su trabajo. Y ahora piensa que si están viviendo de la venta de mazapán, con la tienda que está abierta en la Plaza de Padilla, y en los 2 últimos años la reducción de visitantes en la ciudad ha sido terrible, Ujú. no solo ellas, sino las otras monjas que también se dedican a la venta de distintos productos, no solo mazapán, sino productos de confitería, podríamos decir, o de pastelería, pues están atravesando una situación muy difícil. Y luego piensa a cómo pagamos la luz. Ahora piensa en un horno eléctrico grande, industrial, para poder hacer el mazapán. Ujú. Entonces, el monasterio fue rico y poblado, y hoy las monjas que continúan la tradición monástica en ese mismo lugar son menos y viven de su trabajo, de modo que yo creo que ahora que se acerca la Navidad deberíamos de frecuentar los tornos o las tiendas que tienen abiertos los distintos monasterios y sencillamente contribuir con la adquisición de los productos que ellas realizan al sostenimiento, o por lo menos hacerles menos gravosa la situación actual de los monasterios. No solo el de San Clemente, sino también, todo el mundo recuerda, las que llaman las monjas de Mazapán son las de Jesús y María, pero las otras cistercienses de Santo Domingo el Antiguo también hacen mazapán, las de San Antonio. En fin, yo creo que esta sería una buena ocasión para endulzar las Navidades y contribuir al sostenimiento en la medida de lo posible de los monasterios que están atravesando todos ellos por una situación bastante difícil. Vamos a dejarlo ahí. Sí, lo vimos durante la pandemia, que su situación era realmente precaria. Sí, sí. Hubo muchas iniciativas que intentaron ayudar. Se me ha olvidado las de Santiago, las comendadoras también. Las comendadoras también. También hacen dulces. Ya si vamos pasando la lista, la mayor parte creo que las gaitanas también tenían un letrero puesto en la puerta del locutorio. Entonces, pues bueno, cada uno puede tener una mayor afinidad. Yo conozco más tanto a las de San Clemente como a las de Jesús y María, pero eso no quita que cada uno pueda. Pero yo creo que es una ocasión para tratar de ayudar al sostenimiento de las comunidades monásticas que atraviesan un momento difícil. Porque de no ser así, ¿tú qué futuro le ves? Porque es verdad que cada vez las monjitas son más mayores. El futuro es oscuro, Oscuro, como el reinado de Vitiza, que se decía. Si tú vas viendo las comunidades, yo también a esto le he dedicado algunos trabajos, ¿no? Entonces, yo tengo abierta una base de datos en lo que cada vez que me voy recibiendo información de distintos medios, de los monasterios que se cierran, pues lo voy anotando. Cuando escribí una columna sobre esto en el Padre Nuestro, acababa de anotar el último. Se han cerrado más de 200, no sé si son 202, desde que empezó el siglo XXI. O sea, desde el año 2001 en España han desaparecido 2 centenares de monasterios de monjas dedicadas a la vida contemplativa. Y hay otros que se encuentran en una situación abocada al cierre, y más con las nuevas normas, ¿no? De que tiene que haber un número mínimo de monjas que compongan la comunidad, con capacidad, diríamos así, pues para hacer vida comunitaria y de gobierno. Entonces, bueno, aunque existe, que es lo que se está empleando, dice, bueno, no se cierra la comunidad, pero nos fundimos con otra. La realidad es que cuando se funden con la otra, vale, se refuerza una, pero el monasterio ha desaparecido. Entonces, que por ejemplo las monjas de Santa Clara fueron me parece que están en Madridejos, pero el monasterio de Santa Clara está cerrado.
Entonces, esta es la situación. En España había una enorme cantidad. Las cuentas que hacía, había 800, algo más de 800 monasterios de monjas. Si en el mundo, en la Iglesia Católica, había en torno a 4.000 monasterios en aquella época, femeninos, pues esto significa que la mayor parte de la nación que tiene una mayor cantidad de monasterios es España, y está atravesando por una situación crítica. En parte esto era algo que se podía vislumbrar por la reducción del número de vocaciones. Entonces, si en la comunidad no entran nuevas monjas, pues la comunidad está abocada a la desaparición, que eso fue lo que se pretendió en España en el siglo XIX, cuando se produce la exclaustración de los frailes y los monjes varones. Los monasterios femeninos se dejan abiertos, pero se les prohíbe la recepción de novicias. Esto lo que hacía era que condenaba en un plazo más o menos largo a la desaparición total de la vida religiosa en España. La firma del concordato permitió luego el volver a recibir novicias, pero habían pasado ahí desde el año 34 hasta unos 20 años, ¿no?, de no recibir novicias. Las comunidades estaban envejecidas, pero luego la llegada de nuevas novicias permitió mantener abierto esta gran cantidad de monasterios. Si hoy no reciben novicias, es difícil que un monasterio pueda sobrevivir mucho tiempo, porque en algunos la pandemia ha originado también el fallecimiento de algunas de las hermanas, ¿no? Entonces, si la comunidad tenía, hipotéticamente hablando, 12 hermanas y se mueren 3, y las que quedan tienen ya algunas más de 80 años, dice, bueno, pues el futuro es bastante descorazonador, porque claro, mujeres de 80 años que todavía siguen haciendo lo que pueden, pero tampoco pueden realizar una labor de un trabajo para el sostenimiento y el mantenimiento del monasterio. Rezan, que eso es lo más importante, pero nosotros deberíamos de ayudar al sostenimiento material en este momento de esas comunidades que son el alma o el corazón de la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, están probablemente contribuyendo al mantenimiento de la Iglesia con su oración. Nosotros deberíamos ayudar a su sostenimiento, pero no solo con esto. Tenemos que empezar a pensar qué pasa para que no haya vocaciones. Pero esto es muy sencillo, o sea, mira alrededor y las vocaciones a la vida religiosa nacen de una sociedad cristiana. Y si nuestra sociedad está dejando de ser cristiana, estamos entrando acercándonos a un neopaganismo, pues entonces probablemente tendremos que asistir a la reducción del número de comunidades. Yo en algún sitio lo he escrito y siempre lo digo, no creo que la vida religiosa desaparezca, lo que ocurre es que tal como la hemos conocido probablemente sí. Entonces estamos en un tiempo de cambio. Entonces, soy un poco pesimista, como ves, bueno. Soy un poco pesimista. Hombre, nosotros tenemos la fortuna en nuestra diócesis de que en este momento es la que tiene la diócesis, que no es solamente Toledo y la provincia de Toledo, sino que están también los arciprestazgos extremeños. En este momento creo recordar que hay 34 monasterios. Tratemos de sostenerlos, y hay otras diócesis en las que menos hay uno, ¿no? Pues la pérdida de un monasterio aquí, bueno, pero la pérdida de un monasterio, una diócesis que solo tiene ese monasterio, significa la desaparición de la vida contemplativa. Entonces, creo que, no sé si no hemos tomado conciencia de la gravedad del momento, y tenemos que, creo que lo urgente en este momento sería
contribuir a su sostenimiento material, y lo importante es tratar de mantener la vitalidad espiritual. Y esto solo se hace mediante escuchar y responder a la llamada a la vida religiosa o a la vida contemplativa. Nos vamos a quedar con este mensaje, con esa necesidad de que hay que contribuir a su sostenimiento. Yo creo que sí, que es el momento ahora, y además nos acercamos, como decíamos, a las Navidades. Pues emplazamos aquí a todo el mundo a que se acerque a los conventos, a San Clemente o cualquiera de ellos que... A los que hay en la diócesis, porque nos escuchan y nos ven no solo en Toledo, en Ajofrín, a Jofrín me han salido por las dominicas, pero estoy pensando en las Carmelitas de Cuerva o en las de Yepes. Entonces, las Carmelitas también en Navahermosa, sí. Creo que están también en Consuegra. Entonces, carmelitas, franciscanas, dominicas, acompañarlas, ayudarlas y contribuir a su sostenimiento. En estos momentos tan difíciles, que son difíciles para todos, pero para ellas probablemente no. Muchas gracias, don Carlos. Le esperamos aquí en otra ocasión. Esperemos que no pase tanto tiempo como la última vez. Ha pasado un año, nada más, ya. Sí, hablamos de Lepanto y ahora de San Clemente. Pero bueno, cuando tú me llames, yo vengo. Muchas gracias. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.